Buenas noches. Hola. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Laura, Flavio. ¿cómo estás? Bien, ¿Tal? bien. ¿Todo bien? Bueno, Hola, buenas noches. esperamos. ¿Cómo está Marcela? ¿Cómo estás, Flavio? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, orgulloso de que estén nuevamente con nosotros y esperamos unos minutitos, ¿sí? O sea, como para que Dale, la gente se vaya sumando. dale, Esperamos genial. y 5, iniciamos, ¿sí? Dale, listo. Perfecto. Bueno, acá. Esperamos un ratito. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Estás sin voz, Pablo. ¿Estás muteado? Sí, sí. Después Ahí igual, está, a ver. después Hola a igual, todos, está. ¿cómo están? después los cierro Hola, a todos. hola, Pablito. Ahora hablamos, pero después los cierro a todos. Bueno, perfecto. ¿Sí? Sí, nos muteamos todos totalmente. También Cuando ahí empiece Laura la Rico, presentación. Dale. Rico siempre está también ahí, instructor de residente de cirugía. Con otra cara, che, una Bien, sonrisa. somos varios. Son varios, hay un montón. Viernes a la ¿Sí? noche, bueno, bastante Bueno, que pone la cara y está acá. miren, el director del hospital me pidió como que fuera obligatorio para los residentes de nuestro hospital. No puedo hacerlo, ¿sí? O sea, yo no puedo obligar, la gente es grande, yo no puedo obligar a Sí, nadie. tal cual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto Sí. es, Sí, sí. creo que al que le interesa y creo que les debe, tiene que interesar a toda la gente, ya sea residente y gente como nosotros que nos gusta hacer trabajos científicos y aprendemos de ustedes que Claro. son las que más, o los que más tienen experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque después, en la Tal cual. próxima disertación está Fernando Richillo, ¿no? Si dice así, ¿no, Fernando? Sí, Sí. sí, sí, sí. Richillo. Bueno. Sí, sí, así pronuncian. Así se Acá pronuncia. veo al doctor Arellano, viejo conocido. Julio, ¿cómo estás? No sé si te acordás de mí, seguramente que sí. Hoy estuve con tu hermano y estuve por la casa, por Electro 11. Estuve con Josecito, le fui a comprar unas cosas para la casa. Con José nos conocemos de compañero de mi hermano y bueno, amigos de hace muchos años. Décadas. Décadas, sí, no lo digamos mucho que ya nos denota un poco. Ya muchos años, muchas décadas, ya suena horrible, pero bueno. Pero bueno, Sí, es lo sí. que hay. Pero bueno, por suerte estamos Siglo acá. pasado. Así que, ¿eh? El siglo Claro, pasado, digamos. siglo pasado, Julio, exactamente. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, tranquilo. Muy Bueno, tranquilo. bueno, me alegro Más mucho. allá del bien y del mal. ¿Eh? Más allá del bien y del mal. Y sí, Bueno, ¿no? En estos tiempos. Así que bueno. bueno, a ver, yo creo que podríamos comenzar. Somos un grupo ya importante, ¿sí? O sea, Dale. más de 33. Bueno, yo comienzo pidiendo nuevamente, agradeciendo a la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? La cátedra de histología y citología, en la voluntad en Marcela García, que realmente se prestó junto con toda su gente a poder darnos esta iniciativa de poder tener un trabajo, de poder, a ver, tratar de conocer y cómo formamos un trabajo científico. Hoy, Laura Andrini es la que nos va a hablar, y bueno, dentro de todo este tema, ya que venimos hablando, vamos a ver entonces títulos, autores, abstract, resumen. Bueno, ella nos va a explicar qué nos va a introducir, y realmente creo que el que se pierde esto es muy tonto, sinceramente. ¿Por qué se los digo?
En la facultad nadie nos enseña a hacer esto, en la residencia nadie nos enseña a hacer esto, y gracias a Dios que tenemos a esta gente que nos puede ayudar, ¿sí? Así que, Laura, te doy la Dale. palabra y cuando vos me digas, te comparto Listo. pantalla, ¿sí? Listo, listo. En primer lugar, antes de compartir pantalla, Flavio, quisiera agradecerte a vos por darnos la posibilidad de dar esta serie de charlas y por supuesto en especial también a Marcela de convocarnos a nosotros como equipo. Yo con Marcela hace muchos años, más de 30 que estamos trabajando juntas, no hemos recibido de digas médicas, edad. claro. No. No importa, se dice, pero bueno, nos conocemos de hace mucho y bueno, le agradezco a ella la convocatoria, que me haya convocado a mí en particular y por supuesto a todo nuestro equipo. Cuando ella me planteó, ella y Pablo hace un par de meses, en dar este tipo de charlas, yo ahí me pregunté, digo, yo no soy especialista en dictar cursos de método científico y de publicaciones y tal por el estilo, pero bueno, ahí sí se me planteó que con el correr de los años, ya hace 30 años, en esto nadie nos fuimos formando a medida que fuimos haciendo investigación, escribiendo trabajos, presentándonos a congresos. En realidad, la práctica y el ejercicio nos enseñó a escribir un trabajo científico. De hecho, hasta el día de hoy también seguimos cometiendo muchos errores, pero nos siguen corrigiendo. Entonces, me parece que la mejor manera de transmitir esto es transmitirlo desde la experiencia de este equipo, ¿no? Decirle nuestras sugerencias, nuestros tips, porque en realidad lo que estamos dando de alguna manera son algunos tips para poder redactar un trabajo científico. Entonces, bueno, agradezco a los dos esta posibilidad. Ahora sí voy a compartir un Power. Vale, listo. Antes de compartírtelo, te lo Sí. quería decir, es que, bueno, recién desapareció de pantalla, pero está la doctora Gabriela Altobelli, que la idea sería mi compañera dentro, Bien. es lo que estamos haciendo dentro de lo que es, aquí apareció, que es mi compañera dentro de docencia e investigación, ¿sí? O sea, Gabriela, gracias por estar, y bueno, te comparto Gracias, pantalla, Dale. pantalla como para que, sé que no quiere hablar, pero bueno, listo, te comparto pantalla, ¿sí? Listo. Ya lo tenés, Laura. Listo, sí. Vos me dirás, Flavio, cuándo se puede ver. Listo, ya se está viendo. Ya está, se puede ver. Bueno, yo voy a Se tratar está de viendo. minimizarme, ahí hacerme chiquitita. Ya está, Laura, se ve perfecto. Bárbaro. Bien. Ahí estamos, ¿no? Se ve bien. Cualquier cosa me van Perfecto. frenando y me van diciendo si se corta, si no se escucha, bueno, cualquier cosa. Bien, igual lo que quisiera es esto, que vos termines tu disertación. Dale. Y después hacemos preguntas y todo lo demás. Listo. Si cualquier Listo. cosa, silencio, para que puedas terminar tu disertación, ¿sí? Listo, bárbaro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para el resto de los integrantes y participantes de estas charlas que estamos dando con los chicos. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Andrini y bueno, y trabajo en la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina y también soy profesora en la Cátedra de Histología de la Facultad de Veterinaria, ¿sí? Yo les voy a dejar también mi correo electrónico por si tienen dudas de cualquier tema, de este que doy yo o de cualquier otro, estoy totalmente a disposición. Bien. Los temas que voy a desarrollar, como dijo el doctor Santinelli, es parte de la elección de la temática a desarrollar, con los títulos, los autores, el abstract o resumen. Después vamos a hacer una breve mención de introducción o marco teórico del tema y la hipótesis y objetivos de trabajo. En realidad, yo lo que voy a hacer es traer un poquito a esta charla del día de hoy varios conceptos que dijo Marcela la semana pasada, pero para afianzar y recordar algunos detalles, algunos tips, como digo yo, en cada uno de estos temas, digamos. Entonces,
¿Qué voy a tener como consideración general para elaborar un trabajo científico? Primero, alguien que va a hacer un trabajo de investigación se tiene que preguntar por dónde empiezo. Y esto lo dijo muy bien Marcela la semana pasada, diciendo que a través de la generación de una idea, de ver qué es lo que quiero hacer, yo como investigadora en la parte de investigación básica, ustedes como médicos, ¿qué puedo hacer? Generalmente ustedes saben que también en cierta forma están haciendo investigación cuando están frente a su paciente, ya lo están observando, están mirando qué de todo lo que voy a tratar puedo llegar a solucionar, porque en realidad es solucionar un problema. Ahora bien, nosotros, como decíamos la semana pasada, no nos enseñan en la facultad que una de nuestras posibilidades es, después que nos recibamos, dedicarnos a esto. Aparte de hacer asistencial, como hacen ustedes en el día de hoy, también pueden trabajar, pueden redactar sus trabajos y comunicarlos a la comunidad científica. Entonces, sepan que nosotros en realidad, como lo venimos haciendo a nuestros estudiantes, que nosotros tenemos estudiantes de primer año, les damos la posibilidad a través de pasantías, a través de charlas que lo impartimos desde la cátedra, porque nos interesa el tema, pero en la Facultad de Medicina, desde el año 2008, se generó un programa de entrenamiento y apoyo a la investigación científica para estudiantes. Esto está muy bueno porque se pueden convocar a los chicos desde primer año en adelante en una pasantía que dura alrededor de un año, en donde se los puede incluir en cualquier proyecto de investigación de cátedra. Entonces ahí es como que les abrimos el panorama a algunos de ellos para este camino, que es un camino de ida, digamos, y muchos de nuestros ayudantes de cátedra han empezado a investigar a través de esta pasantía. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por una idea, por tener ganas de investigar, por investigar algo que me guste, ¿sí? Bien, ahora hay que tener en claro que un trabajo científico no es una monografía, ¿sí? Entonces, una monografía, que es un trabajo completo, es algo que ya se sabe, es un trabajo que puede ser recabado a través de información mucho más antigua, pero ya está definida. Entonces, hacer un trabajo científico no es monográfico. Acá, no sé qué hice, estoy tocando. Ahí está. Bien, como todas estas cuestiones, como veníamos diciendo, ¿de qué se requiere? De práctica y ejercitación. Nosotros hemos hecho al principio de nuestras carreras de doctorado y mucho allá lejos, digamos, hemos hecho cursos donde nos han enseñado un poquito la metodología científica, pero, y esto lo estoy diciendo por mi cuenta, quizá era muy enciclopedista, muy estructurado, y la verdad que a nosotros nos ha enseñado a escribir la práctica y la ejercitación. Y obviamente necesitamos para todo esto de un supervisor, de un director, ¿sí? Que puede ser el director de una cátedra, en este caso podría ser el doctor Santinelli, como director, calculo, de algún sector de del hospital, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro que tiene que reunir un trabajo de investigación? En primer lugar, tiene que ser científico. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tema se tiene que referir de interés para alguna ciencia, ¿sí? Tiene que ser acotado. Esto es responder a una pregunta en particular. Quizá esto lo diferencia de una tesis o de un trabajo mucho más grande, donde las preguntas son varias y no es solamente una. Obviamente, ay, disculpen, me fui para abajo. Tiene que ser original. Esto quiere decir que tenemos que aportar algo novedoso, ¿sí? Por supuesto, tiene que ser integral, y esto es darles al lector que nosotros conocemos bien de lo que estamos hablando, que conocemos bien el trabajo que estamos desarrollando. Obviamente que tiene que ser actual, lo más actual posible. Tiene que ser pertinente, y esto quiere decir que puede ser muy original, pero puede ser que no tenga relevancia. Entonces, tiene que tener cierta relevancia e importancia para cualquier campo en el cual nosotros nos dediquemos a hacer investigación. Obviamente que tiene que ser comprensible, esto es,
con una gramática que se pueda leer, con un buen vocabulario científico, acotado, que sea sencillo, no es necesario aplicar palabras demasiado extravagantes, pero tiene que ser comprensible desde el inicio hasta el final del trabajo. Y por supuesto, tiene que ser propio. Bien, entonces, uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos como investigador o ustedes como médicos cuando tienen un paciente enfrente, realizaron un tratamiento y tienen resultados. Tienen resultados que probablemente es necesario que los puedan difundir a la comunidad científica, tanto a los profesionales compañeros o en la misma sociedad, como hablábamos el otro día, de que varias de las cuestiones que tuvieron que ver con las vacunas y con la aceptación de las vacunas del COVID han tenido que ver porque hubo mucha difusión y se empezó a hablar esto de las publicaciones científicas, y hoy en día hasta cualquier mortal puede decir un poquito que es casi una revista, ¿no? Y está tan nombrada como Lancet, que ha hablado del tema de las vacunas o la vacuna rusa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final de una publicación, darla a conocer a la comunidad científica. Bien, ¿para qué investigamos o cómo investigamos? Entonces, nosotros, sobre todo ustedes como médicos, deben investigar para aportar conocimientos que permitan, por un lado, mejorar la calidad de vida y para prevenir, en el caso de ustedes, puede ser una enfermedad o mejorar los métodos de tratamiento. Seguramente ustedes pueden estar aplicando investigación más bien aplicada, ¿no? Nosotros hacemos investigación básica sobre la que seguramente se va a basar una investigación aplicada. Ahora, esta investigación, cuando uno hace un trabajo científico o cualquier trabajo que presente o a congreso o una jornada, tiene que seguir una serie de pasos que la haga que sea sistemática y ordenada. Esto es el método científico. ¿Sí? Que es entonces un trabajito por donde por acá se empieza, por acá se sigue, tiene que ser sistemático, ordenado, crítico. Ahora, todos los miembros del equipo que van a formar parte de ese trabajo de investigación tienen que conocer lo que se hace en todo el estudio. ¿Sí? A veces, cuando uno ve, por ejemplo, en varias publicaciones que son como 10 autores, normalmente alguno quizá es alguno colgado, alguno que no sepa muy bien qué se hizo. La verdad es que lo cierto es que todos deben conocer de qué se está hablando y qué se está tratando. Los trabajos cuando están publicados, cuando uno ya está escribiendo un trabajo de investigación, es o se basa en estudios retrospectivos. Algo que ya hizo, algo que ya tiene resultados, que tuvo una conclusión y por supuesto una discusión. Y generalmente se basan en grandes casos, en grupos con grandes casos. De esto seguramente va a hablar Fernando la semana que viene, pero tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿sí? Y esto dependerá del trabajo y del momento en que estemos hablando. Bien, entonces, una vez más, esto también trayendo un poquitito lo que ha dicho Marcela, cuáles son los pasos por los cuales voy a empezar a elaborar un trabajo científico. Primero es tener una idea, esto es el tema, ¿sí? En el caso de ustedes puede ser, bueno, tal tratamiento, tal técnica para tal técnica quirúrgica, en fin, ustedes sabrán qué es lo que les atrapa más de la idea para realizar un trabajo de investigación. Repito, tiene que ser algo que a uno le guste, que se sienta cómodo, que sepa manejar, que sepa el vocabulario. Obviamente, en darle un título, este título, perdón que voy a sacar el gato de acá, el título, normalmente quizá la forma del título en sí puede tomarlo al final de escribir el artículo, ¿sí? Pero uno sabe más o menos cuál vendría a ser su título. Generalmente, si uno va a escribir un trabajo en una revista científica, pero que es nacional, se aconseja que el título también esté traducido al inglés. Luego se elabora o se redacta un resumen o abstract, que también este resumen, que vamos a hablar un poquito más adelante, suele escribirse
al final de todo el trabajo. Elijo las palabras clave o keywords, que son aquellas por las cuales después van a ir a buscar nuestra publicación. Se va a redactar una introducción, después voy a desarrollar todo lo que tiene que ver con el contenido principal, y esto tendrá que ver con materiales, los métodos y resultados. Después lo discuto y finalmente tengo que arribar a una o varias conclusiones. Estos serían entonces los pasos de un trabajo científico. Por eso decimos que esto es metódico y sistemático. Tiene que llevar un orden. Ahora bien, en general uno por donde empieza, sabiendo la idea, sabiendo qué quiero hacer, y en realidad empezaría por el punto número 4. Decíamos que el título y el abstract quizá lo puedo redondear al final del trabajo, ¿sí? Bien, vamos entonces al título y a los autores. ¿Qué le tenemos que dar bolilla o hacer hincapié en esto? Bien, el título tiene que ser conciso, pero tiene que ser, digamos, pero informativo. En realidad no es una oración gramatical, sino que en él tengo que detallar lo que voy a hacer, ¿sí? En pocas palabras. Normalmente no debe incluir más de 15 palabras, pero puede variar entre 9 y 24, incluso hasta puede variar en menos. En realidad esto es lo que dicen los libros y lo que uno va viendo a lo largo de un recorrido de la investigación. Ahora, el nombre de los autores, el autor o los autores. Entonces, en general pueden ser uno, dos o varios, obviamente. Acá, como decía la semana pasada Marcela, cuando uno elabora un trabajo científico o una publicación o una comunicación a congreso o a una jornada, el primer autor en realidad es como, les diría, el que va a llevar a cabo ese trabajo científico, ¿sí? Ahora, el último no es el de menor importancia. En general, el último, o los dos últimos pueden ser, es el director del proyecto en el que se encuadra ese trabajo. O, por ejemplo, el director de su tesis. Entonces, en general, el último también tiene mucha importancia, tanto como el primero. En el medio pueden ir varios autores, ¿no? Que dependerá cada uno lo que hizo. En realidad no todos hacen todo. Acá quizá alguno se dedica de tal técnica, otro de escribir, otro de buscar. En realidad la información la deberían buscar todos, ¿no? Pero como que cada autor puede tener alguna fase en la cual fue metiendo entonces su colaboración. Ahora, al momento de publicar, todos tienen que saber, todos los autores deben saber que se quiere escribir un trabajo y que se va a publicar. Ahora, por ejemplo, si los autores que están en el medio, alguno de ellos, por ejemplo, dos, hicieron lo mismo, trabajaron a la par, ahí entonces con el director se decide quién necesita primero ser primer autor. Por ejemplo, si se tiene que presentar a un concurso, si se tiene que presentar a carrera del CONICET, si le conviene más ahora ser primer autor y después el otro más adelante. Entonces, esto en realidad nos vamos poniendo de acuerdo con el director del trabajo. Después, en algunos trabajos se puede poner la afiliación académica, donde se puede incluir la dirección del mail, de dónde es el lugar, esto con nota al pie. Y también figura el nombre del lugar donde se hizo esa investigación, donde se hizo ese proyecto. Bien, entonces, el título debe resumir el contenido de la investigación. O sea, piensen que uno cuando va a buscar alguna información, algún trabajo, el título debe atrapar, debe resumirme lo que yo quiero hacer. No debe contener subtítulos, ni abreviaciones, ni elementos indicativos. Entonces, esto es lo que se sugiere. Ahora, después vamos a ver algunas variables, algunas variantes que en algunos puede ser que tengan más cosas de lo sugerido. Normalmente deben mostrar las variables que vamos a estudiar, ¿sí? Como así también qué y quiénes fueron estudiados.
se aconseja no usar palabras en otro idioma, o sea, obviamente que lo vamos a traducir al inglés, pero si estamos hablando en castellano, no introducir otras palabras. Se sugiere no utilizar comillas ni los nombres científicos en letra itálica. Esto en realidad son todas recomendaciones. Yo acá les voy a dar entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, estos que son todos trabajos que los voy a nombrar son trabajos de la cátedra, algunos en los que figuro como primera autora. Analía Recalde, que era la titular de nuestra cátedra. En este caso, fíjense que acá vamos a estudiar el ritmo circadiano en Perdón, animales. hace más de 10 años que hicimos ese trabajo, 2009. Sí, claro, mirá, 2009. Bien. Pero fíjense que en este caso los autores, la primera autora que era yo fui la que desencadenó este trabajo y Analía fue la directora de este proyecto. En este caso se considera el lugar donde se hizo el trabajo, ¿sí? Dando la dirección, la filial. En este otro caso, por ejemplo, acá el título es un poquito más grande, independientemente de que esto es una comunicación corta, esto tendrán que saber que no todos los trabajos son iguales, ¿eh? Hay comunicaciones cortas, hay cartas al editor, hay trabajos más extensos, hay revisiones, ¿sí? Eso son distintos métodos. Por ejemplo, en estos casos que fue Marcela la primera autora, y después Analía, que era nuestra directora de proyecto en ese momento, y que en cada uno de ellos hay referencias con el lugar de donde provenimos, el lugar de donde hacemos nuestro trabajo. Acá tenemos uno más. Fíjense que... Laura, perdón, sí. quiero hacer una mención ahí con ese trabajo que vos mostraste, que viene a cuento justo, porque ¿El vos anterior? dijiste que no hay que usar abreviaturas, pero se permiten a veces en los títulos cuando la abreviatura es muy conocida, como decir ADN, que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Solamente Totalmente. se pueden poner en el título abreviaturas que sean muy conocidas, si no, como en este caso, BGF y DNA, que son abreviaturas que se conocen, pero si no, como dice Laura, digo porque vos dijiste una cosa y justo el título ahí dice una abreviatura, Bueno, sí. pero porque son demasiado conocidas, sino de las abreviaturas que ponemos nosotros, que podemos incorporar en el trabajo y crearlas nosotros para el trabajo científico, no las podemos poner en el título. Tal cual, digamos, a ver, yo les comenté que lo que voy a presentar son ejemplos de trabajos hechos por nosotros, que son muy específicos. Entonces, la persona que va a buscar este trabajo también generalmente está trabajando en lo mismo. Entonces, las abreviaturas tendrán que ver con siglas, con elementos que ellos también conocen. Entonces, probablemente a ustedes esto no, o se sientan más perdidos, porque no es el campo en el que se manejan, pero también dependerá a qué sector va dirigido, obviamente. Yo decía una abreviatura en el que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Buena la aclaración. Bueno, fíjense que acá un poquito se modificó lo que nos pedían y esto tendrá que ver con las instrucciones para los autores de cada revista. Esto irá variando de acuerdo a la revista de cómo nos piden que pongamos, bueno, los autores en general siempre, el que lleva adelante y el último es el director. Pero después las filiales, en algunos casos se tiene que dar un mail que es el autor responsable o el que iba a recibir el trabajo en este caso. Bien, eso entonces es lo que tiene que ver con los títulos o el título y los autores. Vamos a lo que es el abstract, que también Marcela habló algunas cuestiones de cómo redactar un resumen o abstract. El resumen es la representación abreviada y correcta del contenido de un documento. Ahora, normalmente los sitios en donde nosotros vamos a buscar información, en la mayoría tenemos los resúmenes, ¿sí? Es muy raro, o en algunos sitios hay los full text o el trabajo completo abierto o con acceso abierto. Entonces, este es el que nos tiene que atrapar, tiene que
representar en forma abreviada todo el trabajo. Debe ser lo más objetivo posible. Acá no podemos dar interpretaciones nuestras. Tiene que ser bien objetivo. Se sugiere redactarlo una vez que se terminó todo el trabajo. Pero acá hago una salvedad. Si, por ejemplo, y nos ha pasado más de una vez con Marcela, que teníamos que presentar o teníamos intenciones de presentar un trabajo a un congreso que, por ejemplo, era en noviembre, pero el vencimiento de esos trabajos para presentar eran en junio o julio, y quizá no lo teníamos terminado del todo. Entonces, hemos terminado la mayor parte del trabajo, hemos terminado con los resultados, y entonces nos apuramos en redactar este trabajo, este resumen. ¿Por qué? Porque teníamos que presentarlo. Quizá después, a lo último, nos faltó o nos pasaba que alguna palabra no combinaba bien, pero esta sistemática de tener que presentar el resumen cuando uno se inscribe a un congreso, a veces nos puede correr en contra de decir, bueno, todavía los resultados no los teníamos, pero bueno, ahí nos apuramos en resolver los resultados, definir conclusiones y presentarlo y escribirlo antes que todo el trabajo. Obviamente debe cautivar al lector, ¿sí? De forma inteligente. Muchas veces uno lee muchos abstracts y no lee el trabajo completo. Se debe entender por sí solo sin la necesidad de leer el título. Entonces, quizá cuando uno lee el abstract, el título como que lo va desglosando, entonces tiene que ser muy claro. Obviamente tiene que respetar el método científico. Tiene que tener entonces una introducción, una hipótesis y objetivos, tiene que hablar de los materiales y métodos, y tiene que arribar a una conclusión. O sea, todos los pasos del método científico también tienen que estar en el abstract. No debe redactarse en primera persona, ¿sí? Entonces, esto se redacta en pasado, es decir, no se puede decir, yo investigué tal cosa, ¿sí? La extensión máxima habitual es de 250 palabras, en algunos casos pueden permitir 300 palabras. No debe incluir información que no esté descrita en el artículo. O sea, esto de que escribimos el artículo y ahí hay información que no está, esto no se puede hacer. Repito, tiene que resumir lo que dice todo el artículo completo, en forma acotada y breve. Debe ser escrito en verbo pasado. Lo ideal sería terminarlo o escribirlo cuando se terminó todo el trabajo. Y no debe incluir referencias. O sea, estas referencias que después vamos a hablar, de donde nosotros citamos algunos artículos, no puede incluir referencias. Entonces, por ejemplo, les presento entonces algunos de nuestros trabajos, en donde, por ejemplo, en este trabajo en particular y en esta revista, nos pedía que el abstract tuviera como títulos objetivos, materiales y métodos, separado por párrafos. Y repito, esto tendrá que ver con las instrucciones para el autor de cada revista, con los resultados y con las conclusiones. Y al finalizar, las palabras clave. En este, por ejemplo, si bien guarda ese orden y es sistemático, no tiene el nombre de el objetivo o la introducción, ¿sí? Entonces es una redacción que es fluida, que se va leyendo y que desglosa y tiene intrínseca todos los pasos del método científico. Acá tenemos otro más acotado. Recuerden que no pueden superar las 250 palabras. Este es otro de los trabajos que hemos realizado. Y que, repito, al leerlo uno puede deducir el título del trabajo. Pero bueno, tanto el título como el abstract es el que nos tiene que deslumbrar, el que en alguna manera decimos, si me interesa mucho y puedo obtener el texto completo, ahí podemos ir al texto completo. En algunas ocasiones nos llama poderosamente la atención. Cuando leemos el texto completo no dice mucho más que lo que dice el abstract y nos desilusionamos.
esto puede pasar. Bien. Vamos a la parte de lo que es la introducción o marco teórico del tema, que también para las ciencias de la salud se puede llamar a este apartado antecedentes, ¿sí? Bien. También, repito, técnicas como para poder redactar o qué es el marco teórico, que también lo explicó muy bien Marcela. Acá es familiarizar al lector, el objetivo del marco teórico es familiarizar al lector con el problema de la investigación, su importancia en el campo científico y en el contexto en que se desarrollará ese estudio. Obviamente que hace referencia a los conocimientos previos sobre el tema. O sea que en definitiva lo que se está haciendo es una revisión de antecedentes. Este debe ser breve, conciso y escrito en presente. Fíjense entonces cómo en cada uno de los apartados vamos dando los tiempos verbales en los que se tiene que redactar cada pasito de un trabajo. Este debe responder en cierta manera a la pregunta que me estoy formulando al principio, que ¿por qué hago este trabajo? ¿Por qué me surge esta idea? ¿Por qué necesito saber esto? ¿En base a qué? Entonces, tengo que buscar quién hizo algo semejante para decir, bueno, yo quiero solucionar un problema, pero tengo que ver qué hay qué hay detrás de todo esto. En la introducción, los autores analizan de manera breve los hallazgos de estudios previos que indican la necesidad del estudio actual. Entonces, buscamos estudios previos, pero necesito actualizar este tema que de alguna manera yo voy a estudiar. Entonces, se construye un marco teórico que permita al lector una mayor comprensión del estado actual del problema, ¿sí? Esto tiene que ser lo más actualizado posible. A partir de esta información, que es la básica, la fundamental, es de donde se desprenden el o los objetivos del trabajo. Por supuesto, entonces, al finalizar la introducción, los autores van a presentar el propósito o la hipótesis y el objetivo de trabajo. En realidad, el desarrollo del marco teórico puede comprender dos etapas, ¿sí? Esto en realidad cada uno lo manejará como puede, pero lo cierto es que primero tenemos que hacer una revisión analítica y crítica de la literatura correspondiente, ¿sí? ¿A dónde voy a buscar esa bibliografía? ¿A dónde voy a leer para tal tema? La construcción del marco teórico lo que implica una adopción de una teoría. Entonces, nos va a dar indicios de que el problema es relevante y merece ser estudiado. Y esto es lo que decíamos al principio del trabajo, que nuestro trabajo tiene que ser pertinente, ¿sí? Que sea merecido ser leído por otro, que aporte algo nuevo. Va a proporcionar un panorama del estado actual del tema, ¿sí? Y orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Nos orienta ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos investigaciones de otros, libros o lo que fuere, vamos viendo qué es lo que hicieron otros, ¿sí? En base a lo que yo quiero estudiar, qué metodologías empezaron a aplicar o se aplicaron para yo hacer las mismas o diferentes. Y en este caso también nos ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otras investigaciones, porque podemos evaluar que en alguna investigación o en algo que estemos leyendo, digamos, uy, esto se hizo mal, a mí me parece que esto estuvo mal hecho, yo podría hacer esto, podría cambiar esto, podría modificar aquello. Por eso entonces tiene que ser crítica la lectura. Y va a conducir al establecimiento de una hipótesis. Yo creo que esto va a tener este final o va a desarrollarse así porque me baso en esto, en esto y en esto. Ahora, la hipótesis que uno se plantea, después lo vamos a hablar como hipótesis, no siempre es aceptada. Puede ser rechazada y también eso es un resultado. Ahora, ¿cómo voy a organizar este marco teórico? ¿Cómo estructuro la literatura en la forma de leer, de ir a buscar, de esa búsqueda del material?
Algunas veces uno se ordena u ordena lo que seleccionó para leer en forma cronológica. En algunos casos uno desarrolla o lo divide en temas o por teorías. En otros se pueden elaborar un mapa conceptual y en base a este estructurar las referencias o fuentes primarias de literatura y perfilar el índice del marco teórico. Y esto dependerá de cada uno. Esto de elaborar un marco conceptual, que lo hemos hecho mucho como estudiantes, que eran los cuadros sinópticos, ¿sí? Que es una herramienta pedagógica en donde uno, en forma jerárquica, dice, bueno, de este gran tema quiero saber esto, y de ahí se empiezan a desprender otros subtemas. Entonces yo puedo elegir esa metodología para armarme un poquito el marco teórico. En algunos casos se puede desarrollar un índice tentativo e ir afinándolo a medida que lo vamos haciendo más específico. Luego se coloca la información de las referencias en el lugar donde tiene que ir en ese esquema que yo me armé. Entonces, por ejemplo, yo en este trabajo que hemos hecho con Marcela, donde estudiamos los cambios en este factor de crecimiento y en la síntesis de ADN, en ratones, en ratones en el hígado de ratones hepatectomizados, que eran controles, y aquellos que eran sometidos o con una variable con un tumor, estudiados bajo el efecto de un tumor. Entonces, cuando empecé a buscar información, digo, bueno, el gran tema que yo tengo que buscar primero, porque así estudiamos en la cátedra, nuestro gran núcleo fue regeneración hepática. A partir de ahí, tuve que buscar información sobre ratones normales y ratones que portaban el tumor. Y a partir de ahí busqué entonces elementos que me hablaran de síntesis de ADN, ciclo celular, factores de crecimiento, y específicamente este factor de crecimiento. No hablar de todos los factores de crecimiento que hay en el organismo, sino específicamente este. Entonces, yo empecé a escribir el marco teórico armándome un marco conceptual o un mapa conceptual. En este caso, por ejemplo, en el que participé escribiendo un capítulo de libro, que ya no es un trabajo científico, pero a ustedes los pueden invitar para formar parte de un capítulo de un libro. En este caso yo empecé escribiendo el índice. Si bien este que les estoy presentando es un índice al final, o sea, ya final y presentado en el libro, fue un índice tentativo, y a partir de este índice, fíjense que los que tienen las letras más grandes eran los que encerraban subtemas. Empecé a buscar en libros, en trabajos, cada uno de estos temas. Y en este caso les quiero hacer una salvedad, que seguramente quizá también lo saben a esto. Acá, que yo estuve como primer autor, y acá, por ejemplo, esta chica, que es Magalí Romero, que fue la última, en este caso, que fue un capítulo de un libro, el último no necesariamente es el director del proyecto. Acá el primer autor vendría a ser si se quiere, el más importante, el que inició todo esto, y los otros serían coautores. Bien, ahora, ¿dónde busco material bibliográfico? ¿Sí? Busco primero en aquellos que se llaman fuentes primarias. Estos los que nos van a dar son datos de primera mano, como los libros de textos, tesis, monografías, las revistas científicas, las publicaciones periódicas, estas que estamos tratando de revisar ahora, publicaciones científicas. Yo les diría que el primer elemento que podemos ir a revisar son los libros de texto, lo que uno tiene más a mano, los que hablan de temas generales. Y acá tenemos que tener cuidado que las últimas ediciones o las más nuevitas son los que tienen temas más actualizados. Y entonces acá entra en juego de cuánto tiempo me va a llevar a escribir un trabajo. No me puedo aletargar y decir, bueno, me tomo un año y pico para escribir un trabajo científico, porque me corre el tema de la actualización. Pensemos que las publicaciones año a año se duplican o triplican en cantidad y se actualizan constantemente. Entonces, yo les diría que los libros de textos dan
dan conocimientos generales, bien generales, pero siempre vienen bien, por supuesto. Las fuentes secundarias ya son aquellas listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes publicadas en un área de conocimiento en particular. Y esto, por ejemplo, los vamos a encontrar en sitios reconocidos en Internet, ¿sí? Sitios donde vemos que hay data de bases de resúmenes publicados o de trabajos publicados, ya sean monografías, tesis, en otros casos revistas científicas donde vemos que podemos tener acceso a los abstracts y a otros a los full text, y otros las bibliotecas online. Yo les voy a dar algunos nombres, nosotros no buscamos de todo esto, pero en algunos nos hemos movido un poquito más que en otros. Por ejemplo, una data de bases bastante común en medicina humana, pero también para odontología, para enfermería y para medicina veterinaria, es la base de datos de Medline, que es una biblioteca que fue creada, una biblioteca de medicina humana de Estados Unidos, ¿sí? Donde se encuentran la base de datos de resúmenes publicados y algunos también full text. Se puede entrar a esta biblioteca online a través de este sitio que es PubMed, ¿sí? Que es un sitio gratuito en Internet. Este es uno que nosotros hemos utilizado mucho y seguimos utilizando. Otros, esto yo no lo he utilizado, pero otros sitios semejantes a esto, que es una biblioteca online, donde hay publicaciones, libros, capítulos de libro y tesis, que es el Vireme, que es brasilero, donde hay entonces base de datos de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y con el Caribe. Después está el proyecto Cielo, esto es un proyecto cooperativo donde también reúne numerosas publicaciones y trabajos completos, donde también tiene acceso toda la comunidad científica latinoamericana y del Caribe, para entrar, digamos, para entrar como revista a este proyecto Cielo, son bastante estrictos en cuanto a las condiciones de poder entrar como revista. Después está la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, esta es nuestra, esta es de Argentina. A esta tiene acceso todos los alumnos, estudiantes, investigadores de universidades privadas, universidades nacionales, también del CONICET, del INTA, distintos lugares, donde se pueden encontrar, repito, publicaciones científicas, tesis, trabajos, libros. Otro sitio que es un buscador para científicos y académicos es el Google Scholar o Scholar, también de acceso gratuito. En fin, habrán escuchado algunos otros, como de los Scopus también, donde va a reunir mucha bibliografía. Piensen que el tema de la bibliografía es fundamental, que año a año se duplica o triplica la base de datos que hay en trabajos científicos. Entonces, repito, cuando uno esté decidido a escribir, no puede tomarse mucho tiempo. Ahora, yo hago un mea culpa. Me he puesto a escribir y lo he dejado en el tiempo, porque nosotros, por ejemplo, hacemos docencia también. Me he quedado en el tiempo y después al año siguiente, cuando tuve que volver a agarrar lo que había escrito, se me desactualizó. Salvo lo básico, ¿sí? Que hablamos, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajaba en hígado, cuando yo hablé de la referencia del hígado en sí, de la histología del hígado, eso no cambiaba, pero después todo el resto tuve que volver a buscar, tuve que volver a rebuscar como para actualizar el tema. Ahora, ¿qué tan extensa debe ser la búsqueda bibliográfica? No hay reglas respecto al número óptimo de referencias bibliográficas. Obviamente, cuando uno es novato en esto, en general hay mucha bibliografía que uno está leyendo.
Entonces, este es el momento que decir, bueno, acá estoy acompañado de mi director, tengo que ser crítico de lo que quiero llegar a referenciar, de lo que quiero estudiar. Y hay que ser cauteloso con el número de citas, ¿sí? Si uno pone muchas citas, a veces pueden ser citas incluso hasta muy superficiales y podemos dar a conocer que no tenemos manejo del tema de lo que estamos hablando. En algunas publicaciones biomédicas fijan un número máximo de referencia entre 25 a no más de 40. En realidad, esto dependerá del trabajo que queremos hacer. Obviamente, en una comunicación corta, 40 es muchísimo, ¿sí? Pero bueno, tendrá que ver con esto, si nosotros vamos a escribir una tesis o un trabajo científico. El tipo de artículo a publicar también va a condicionar el número de citas, siempre lo condiciona, pero lo que tenemos que saber es que en este caso tenemos que tener manejo del tema, se tiene que notar que nosotros estamos manejando bien el tema y tiene que ser crítica la lectura, ¿sí? Entonces, al principio, solos estos es bastante difícil hacerlo, siempre hay que estar acompañado de alguien que tenga experiencia en este campo. Entonces, lo importante es que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga que ver con el tema general de la investigación. Hoy lo que le decía, si yo quiero estudiar un medicamento, quiero ver cómo funciona en cierta enfermedad, yo no me voy a poner a hablar de la historia de todos los medicamentos, me voy a poner a hablar de ese en particular, de lo que revisé de ese particular o de esa enfermedad en particular. Entonces, me tengo que limitar a los antecedentes del planteamiento concreto del estudio, ¿sí? Particularmente aquellos empíricos, aquellos observables. Entonces, esto es muy importante y lo tienen que tener en cuenta. Uno no se puede ir por las ramas y hablar de cualquier cosa. Entonces, ahí dejamos entrever que no manejamos el tema. Acá, por ejemplo, entonces les muestro otros ejemplos de los que veníamos hablando. En esta introducción yo tuve que hablar entonces de este factor de crecimiento, de este y no de otro, ¿sí? Que tienen que ver con la angiogénesis, de la síntesis de ADN y del ciclo celular, donde meto entonces esta síntesis, del hígado, de los ratones entonces sometidos a hepatectomía. Entonces, uno va a tratar en la introducción o en ese marco teórico de lo que está hablando el título, pero no mucho más que eso. Por eso tiene que ser acotado a lo que yo estoy planteando. En este caso, fíjense que también repetimos lo mismo, hablamos del cáncer de colon, hablamos de este factor del endotelio vascular, ¿sí? Y entonces también fíjense que después se los voy a mostrar en otra diapositiva. Cuando concluimos la introducción, ya estoy planteando los objetivos de mi trabajo. Este es similar. Prestemos atención que en algunos casos, esto me estaba olvidando, las referencias de los cuales yo voy tomando o yo leí información sobre estos temas, en algunos casos, algunas revistas me piden que los cite directamente con el primer autor y el año de la publicación, y en otros casos, a ver si me salto a la anterior, por ejemplo, la referencia está citada con un número. Y esto va a depender de cada revista, ¿sí? De estas instrucciones que nos ponen como autores. Bien, y por último, como para ir finalizando, la hipótesis y los objetivos de trabajo. ¿De dónde surgen estas hipótesis? Bueno, del planteamiento del problema, de toda la revisión que yo hice de la literatura y de las teorías que lo sustentan. Las hipótesis a mí me orientan al proceso de investigación, ¿sí? Me orientan, me dirigen hasta llegar entonces a una conclusión o a las conclusiones. Yo acá les puse entonces un par de definiciones de lo que se dice de hipótesis. Por ejemplo, en esta que dice Cardona, una hipótesis es una predicción tentativa de los resultados realizada antes de que los datos sean recogidos y analizados. Expresan expectativas de la solución al problema y cómo se relacionan con las variables.
O, por ejemplo, una hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta. Es una respuesta que queremos confirmar. Una hipótesis es una predicción. En fin, podríamos seguir buscando varias definiciones de esto. Entonces, ¿qué resumen entonces o qué llegan en común todas estas definiciones? Que son guías, que son elementos que nos dirigen, que buscan relación entre las variables que vamos a estudiar. Las hipótesis tienen que ser formuladas en forma afirmativa y no en negativo. Se tratan siempre de predicciones y buscan solucionar los problemas. Entonces, yo me planteo una hipótesis que, como les decía hoy al principio, puede ser aceptada o rechazada. Ahora, si es rechazada, si no me dio lo que yo esperaba, no lo desecho, es un resultado también. Es un resultado que también a otros les puede servir. Entonces, estas deben estar bien formuladas y esto tiene que ver con una buena revisión bibliográfica. Fíjense que la revisión bibliográfica es fundamental para la realización de un trabajo científico. La aceptación o el rechazo es una de las cosas que nos puede suceder en cualquier trabajo. Deben tener poder predictivo o explicativo. Son hechos observables que pueden deducirse de ella. Debe existir una relación entre el marco teórico en que se plantean las hipótesis con otras hipótesis del campo de investigación. Deben definir y unificar los criterios en relación a los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación. Y entonces acá nos orientan a qué voy a realizar, cómo lo voy a realizar, qué método voy a utilizar. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que plantear hipótesis objetivas fáciles de concretar, que estén a mi alcance. ¿Sí? También esto dependerá, como decíamos la semana pasada, del recurso humano con el cual yo me estoy rodeando, con el dinero que tenga para hacer una investigación. Entonces yo no me puedo plantear hacer una técnica que nunca voy a poder hacer en mi vida. Entonces, también lo bueno, y esto se los decimos porque desde que nos fuimos uniendo con otros colegas, si el trabajo es interdisciplinario, va a ser más rico, más apropiado, a que se pueda incluso hasta publicar. Ahora las condiciones año a año para poder publicar se afinan cada vez más, que exigen un montón, nos exigen un montón. Y nosotros, que somos bastante pobres, y nosotros en nuestra cátedra, que nos cuesta un montón hacer lo que hacemos, esto de habernos unido con otras personas que hacen otras técnicas, nos abrió la posibilidad a que algo sea más publicable. Las hipótesis deben estar formuladas en lenguaje comprensible, claro, preciso, y tienen que ser cuantificables. Entonces, ahora los objetivos de una investigación se refieren a los aspectos concretos de los que yo quiero entonces estudiar, de estos resultados que quiero obtener, para darle una respuesta a mi problema. ¿Sí? Entonces, la definición de los objetivos se hace en función al problema que me planteé al principio. Entonces, esto es lo que decía recién, tiene que estar dentro de mis posibilidades, el alcance de los objetivos. La formulación de los objetivos suele plantearse en verbos en infinitivo. En esta etapa de la investigación se plantea al final del marco teórico el objetivo general y los objetivos específicos. Ahora, no se puede hablar de un determinado número de objetivos general o específico. Esto tendrá que ver con lo que yo voy a estudiar. Por ejemplo, acá les planteo un par de verbos que se pueden utilizar para plantear los objetivos, siempre en infinitivo, repito, comprender, descubrir, evaluar, estudiar. No es aconsejable el uso de verbos que indiquen propósitos como mejorar, motivar, capacitar, porque son subjetivos, ¿sí? Al menos en ciencias de la salud esto no se utiliza. Entonces, los objetivos van a responder a los propósitos por los cuales yo quiero hacer ese estudio. Entonces, el objetivo está el general, que es el propósito, la idea madre que tuve, bueno, a eso le quiero apuntar, y después los específicos nos irá definiendo cómo ir haciendo ese trabajo.
¿sí? Nos va a ir armando un poco en forma parcial y cronológica la respuesta final a ese trabajo en particular. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, y ya terminando, yo en este caso, al final, esto es el final de la, de la introducción, y remarcado en el cuadro, en esta revista a mí no me pedían que pusiera objetivo general o objetivo específico. Fui diciendo y fui terminando esa introducción con mi objetivo en este trabajo, ¿sí? Que fue diseñado para el estudio de la síntesis de ADN y de la expresión del Beck. En este caso también pasó lo mismo, al finalizar la introducción, sin tener un título, reporté y expliqué cuál fue mi objetivo, el o los objetivos. Acá estaríamos más o menos en lo mismo, ¿sí? Siempre al finalizar la introducción. Y por ejemplo, en este trabajo, que es un trabajo que presentamos una comunicación en un congreso que lo presentamos en la Facultad de Medicina, acá sí, al final de la introducción tuvimos que detallar, sin decir el general o específico, los objetivos. En este caso fueron 3 objetivos que nos planteamos para llevar a cabo todo el proceso de investigación. Creo que con esto entonces estaría terminando. Muchas gracias por la atención. Ahí les voy dejando de compartir. Bueno, casi una horita. Va, casi no, casi, sí. Redondeando. Ahí, Flavio, no sé, no estás muteado, ¿eh? Ahí estoy, ahí ya estoy con vos. Bueno, la idea es esta. Vos me habrás visto que siempre preparo, voy haciendo preguntas. Lo siento, pero bueno, me van saliendo preguntas, pero me gustaría que primero, si alguien del auditorio quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Andrini. A mí, Flavio, me gustaría hacer una pregunta. Con respecto a cuando nos comentaste en la charla del director del proyecto, porque a veces eso queda medio en tinieblas, porque el primer autor es el que decide quién va a ser los coautores, cuál va a ser la temática, y por lo que hoy me llevo, el director del proyecto tiene una preponderancia fundamental, porque inclusive nos comentaste de que puede llegar a decidir quién va a ser el primer autor, quién va a ser los coautores en el trabajo, y la verdad que era una parte que no la tenía tan presente para la realización de un trabajo científico. Tomaba como que el primer autor era el que llevaba la manija, la columna vertebral, y daba las indicaciones al resto. Está bien. En realidad, cuando uno forma parte de un equipo de trabajo, en este caso nosotros en la cátedra, ustedes en su ambiente, seguramente tienen un director o alguien, o un jefe, o el que coordina un área en investigación, o lo que fuere, ¿no? Entonces, esto se hace en forma consensuada, hablando con el director y con los coautores, ¿sí? Quizá el primer autor es el que inicia ese trabajo, es el que lleva la parte más grande del trabajo. Y ahí, entre el intercambio con el director, que es el que va, no es que el que va a decidirlo solo, sino siempre charlándolo con los integrantes, ¿sí? Diciendo, bueno, esto es lo que yo decía, que si entre los coautores hay 2 personas que trabajaron a la par, pero yo, por ejemplo, me tengo que presentar a un concurso o al CONICET o a lo que fuere, y lo necesito en primera instancia, ser la primera o que esté en primer lugar y después el otro irá. Esto es charlado, pero esto sucede en la publicación. El último autor es el director del proyecto, del trabajo, digamos, de todo ese equipo. Incluso el último y el anteúltimo también. Perdón, a veces lo que pasa es que ustedes en los hospitales no tienen equipos de investigación, claro. Entonces es más difícil definir quién sería el director de un proyecto. Si es el director de ese servicio
o si es el director de docencia e investigación, y entonces ahí sí, como decís vos, tiene un papel más preponderante el primer autor, que fue el que se le ocurrió la idea de investigar y lo planteó al hospital, porque ustedes tienen que tener siempre la autorización del hospital para hacer una investigación, sea la que sea. La visión de que siempre hay un director es porque nosotros trabajamos en equipo y siempre los equipos se insertan, los proyectos que se publican se insertan dentro de un proyecto macro, que es el proyecto general. Entiendo que eso también varía mucho y hay que adaptarlo a las circunstancias de ustedes como médicos que no pertenecen a un macro proyecto de investigación. Entonces, termina pasando muchas veces lo que dijiste vos, no me acuerdo tu nombre, de que el primer autor, que es el que en general, como dice Laura, llevó adelante la mayor parte de la investigación y tuvo la idea, es el que termina definiendo las demás cosas. Ahora, en general, los proyectos que terminan publicándose en revistas internacionales son proyectos que tienen un director que los guíe. Distinto es con los proyectos que ustedes presentan a congreso y demás, que no necesariamente tienen un director, que sería lo ideal, pero sabemos que no en todos los hospitales existe esa posibilidad de trabajar así. Está bien. Claro, nosotros, la idea nuestra fue comentarles cómo trabajamos desde lo académico, desde un grupo de investigación, para que después ustedes lo vayan acomodando a cómo ustedes pueden manejarse en ese ámbito. Yo desconozco totalmente cómo es, como decía Marcela, pero tirándole las ideas que nosotros tenemos en base a esto y que se hace habitualmente, después irán acomodando ustedes este lineamiento. A ver, Laura, el doctor Rico lo que se está preguntando es lo que nos preguntamos todos. Porque normalmente Sí, claro. cuando hacemos un trabajo, ¿qué es? O sea, primer autor es el que tiene la idea y en realidad es el que elabora el trabajo, ¿sí? O sea, y pone a los... Vamos a suponer un trabajo en una residencia en un hospital, ¿sí? Sí. Y va poniendo residentes que les hace, les ordena, bueno, trae tal cosa, hace tal otra, y como que tenemos pensado siempre, lo tenemos incorporado en la cabeza, Claro. que el último autor es el jefe del servicio. Que quizás el jefe del servicio no hace nada. Por eso No, claro. una vez expuse un trabajo muy bueno que se llamaba coautoría irresponsable. ¿Sí? Porque muchas veces vos podés tener una presión de un jefe de servicio o de un instructor o de alguien a que tenga que estar en el trabajo. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, Sí, entiendo totalmente, sí. Ahí ya Fernando, la verdad que... pero tenés que habilitar el micrófono. Sí, Fernando, estás muteado. Perdón, sí, porque estaba Ahí se muteado. escucha. Sí, ahí creo que entramos en un campo variable, opinable, que tiene que ver un poco con la ética, con las buenas costumbres, con el respeto por los roles que se cumplen en un proyecto de investigación, por la necesidad, a veces, esto que decía Laura, tal vez no es lo que siempre se hace, pero a veces cuando hay buena relación en los grupos de trabajo, se le da prioridad o no, siempre obviamente, en tanto en cuanto esa persona haya colaborado de manera más o menos proporcionada en una tarea, se puede discutir un poco la primera autoría. Si no, casi siempre es bastante indiscutible porque no siempre es el que genera la idea madre. A veces, por ahí el que tiene la idea o el que cranea el diseño, por ahí es el jefe de grupo y el que la lleva operativamente, experimentalmente adelante, a nivel